Si estamos pensando en la siembra de pasturas, un factor importante que debemos considerar es el manejo que vamos a hacer de los potreros y de la siembra para lograr que la pastura se implante bien con una baja densidad de malezas. Es decir, tener un control adecuado de malezas. ¿Por qué? Porque las malezas ejercen una competencia sobre el cultivo que nosotros estamos sembrando, aprovechando recursos que de otra forma lo aprovecharían la especie sembrada, y esto puede perjudicar tanto la producción como la persistencia de pasturas en el caso de que la población de malezas llegue a ser muy importante. Por eso de esta forma tenemos distintas estrategias que podemos adoptar para lograr pasturas con baja densidad de malezas. Si estamos pensando en pasturas base alfalfa, son distintas las alternativas que tenemos y podemos pensar en agrupar por un lado controles pre-emergencia y controles post-emergencia de malezas. ¿En qué se diferencian? Bueno, que el control pre-emergencia lo que nos va a facilitar es ya que el cultivo arranque con una baja población de malezas. Probablemente posteriormente a la emergencia del cultivo después sea necesaria alguna otra aplicación en función de las malezas que tengamos. Pero bueno, ya partimos de una población más baja y eso nos permite que la pastura arranque muy bien desde el comienzo. Cuando pensamos en un control en preemergencia de las malezas, estamos pensando en la aplicación de Flumetsulam en este periodo. Luego tenemos, como comentaba, las alternativas de posemergencia. Ya cuando estamos pensando en tratamientos posemergentes, lo hacemos una vez que la alfalfa tenga un estado de tercera hoja trifoliada. A partir de este estado estamos realizando estos controles en posemergencia. Y los productos que se utilizan en este caso pueden ser también el Flumetsulam, pueden ser en el caso clorimurón, 2,4-DB y la mezcla de 2,4-DB con clorimurón o con Flumetsulam también son posibles. ¿En qué depende la aplicación de uno u otro herbicida? Bueno, para esto es importante que podamos reconocer cuáles son las malezas que están presentes en los potreros que nosotros vamos a sembrar pasturas y ir viendo a medida que la pastura, no sembrar y ver qué pasa, sino ir recorriendo los potreros una vez que está emergida la pastura y ver qué malezas tenemos presentes en los potreros. Identificando las malezas podremos pensar en, bueno, qué herbicida vamos a aplicar para mejorar el control de malezas. En este caso, por ejemplo, si tenemos en general el Flumetsulam, tenemos un muy buen control de brasicáceas, de capiquí, pero puede ser que algunas malezas se nos escapen. Entonces, por ejemplo, que hayamos hecho una aplicación en preemergencia de Flumetsulam, pero tengamos luego, cuando emergió la pastura, empiecen a aparecer algunas malezas que escaparon de ese control. Por ejemplo, cardos, por ejemplo, que tengamos presencia de yuyo colorado. Bueno, en ese caso la aplicación de 2,4-DB vendría a complementar ese tratamiento. De esta forma, bueno, por eso es importante que tengamos ese reconocimiento de malezas y ver cuál es el herbicida que vamos a aplicar. Adicionalmente, otras medidas que debemos considerar es, bueno, partir de potreros que no tengan un enmalezamiento muy grande, con malezas que son difíciles de controlar, como por ejemplo gramón y cebollín. Entonces, de esta forma elegir aquellos potreros que tengan digamos, que no estén muy enmalezados y que hayan tenido controles previos con glifosato. Y bueno, y por otra parte, pensar en que estos son para pasturas consociadas de alfalfa con algunas gramíneas. En el caso de pasturas puras de alfalfa existen herbicidas específicos, como por ejemplo el imacetapir, que ya sí controlan un espectro más amplio, pero que no se pueden usar si nosotros estamos pensando en pasturas mezcla.